Malditos mancos de mierda, jueguen bien la reconcha de la lora, no te vayas a jungla cobarde de mierda. ¿Qué fue ese estruendo? Creo que fue en mi patio, creo explotó un caño de gas, pero ¿qué demonios es eso? Parece una máscara azul, a un corazón y una X por ojos. Eres rara en verdad, pero ¿cómo fue que llegaste aquí? Y más importante, ¿de dónde saliste? Me disculpo si la interrumpí, señorita humana. ¿Pero qué carajos? ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué eres? ¿Cómo llegaste a mi patio? Generoso de tu parte llamar a este mierdero patio, sin ofender, pero respondiendo a tus dudas, yo soy... espera, mejor me pongo más cómodo con mi forma normal. Ahora sí, ya estoy mucho más cómodo. Pero, ¿cómo? Me presento damita, me llamo Cosmigos, el arlequín cósmico, y es un placer volver una vez más a la Tierra. Eso fue, ¿tú eres un alien? Perdón, no entendí nada, ¿qué dijiste que eras? En resumen, soy una entidad cósmica, básicamente soy un ser primigenio antiquísimo, eones de existencia, poderes que parecen no tener fin, pero ya adelanto que no, pero claro, para seres mortales como tú, bueno, soy casi un dios. ¿Cuántas posibilidades había para pasar a esto? ¿Así que eres mágico o algo similar? Para que no te explote la cabeza diré que sí, para practicidad, cambiando de tema, ¿este lugar es tu hogar? ¿No crees que es algo pequeño y oxidado? Sin ofender, claro. Eso es porque es un departamento barato de un barrio bajo, como este. Bienvenido a Nueva Esperanza, aunque de esperanza no tiene casi nada, excepto por su gente que suele darte la mano, si les hablas despacito, o fuerte dependiendo cómo se levantaron. Bueno, no es que no sepa cómo suele ser la convivencia en un barrio marginal humano, pero volviendo a ti querida, detecto que no estás muy feliz que digamos, y se nota que no es por mi presencia, sino algo más. ¿Puede permitirme saber qué es? Pues, no gano nada negando tu intuición, la verdad, solo que, mira este sitio, hasta su nombre es un chiste en sí mismo. Dios tiene un raro sentido del humor, ¿no? Es un artista abstracto de repente, hay muchas cosas que quisiera compartir, cosas que me gustan y me apasiona, pero, cuando estás viviendo el lugar como aquí, bueno, las posibilidades de tener y de hablar de nuevas perspectivas, con gente que rapiña, se droga, roba, escucha música fuerte, y que están en modo agresivo constante, pues es un poco imposibles, quizás por eso no suelo salir mucho que no sea ir a comprar víveres. Entiendo lo que intentas comunicar, sí, eres alguien que le gusta ver y infórmate mucho, pero todo ese conocimiento que acumulas sientes que no sirve, porque deseas compartirlo con alguien que te escuche y responda, que no pisotee tu pasión, sino que se una a ti en charlas de compartimento de información y teorías. En pocas palabras, quieres hacer algo útil con esa información, y de paso dejar de estar tan sola en tu búnker mental y físico. Sí, eso quiero, lo deseo, quiero intentarlo, quizás hacer un canal en YouTube, pero no sé, no quisiera hacerla sola, ya hice muchas cosas sola, estoy harta de mi propia respiración en mi casa. ¿Puedo preguntar qué despierta tus pasiones, damita cuervo? ¿Cuervo? ¿Porque vistes de negro y tintes poco vivos? O eso, sí me gusta el color negro, pero contestando tu duda pues, me gustan las plantas, los animales, la historia, la biosfera, los dinosaurios, los periodos de tierra, los videojuegos, anime, juegos de mesa, el arte, películas, básicamente un poco de todo, datos de cualquier cosa. Así que no te gusta aprender una sola cosa, eso bueno, siempre es divertido aprender cosas variadas, más incluso cuando se tiene una vida muy corta, no es desprecio, es realismo. ¿Por qué solo estudiar y aprender uno o solo unas pocas cosas, cuando puedes ampliar tu conocimiento? No aprenderás al 100% todo de cada tema, eso obvio, pero el ver tantos datos diferentes, cosas que no conocías, leer, escribir, y crear, eso es lo que hace que tu corta vida no parezca tan corta, y sea divertida. Pero, ¿y si no las quiero hacer sola? ¿Y si no la haces? ¿Estás sugiriendo que...? Eso mismo, no tienes por qué estar sola, puedo ayudarte si quieres, también me gustan los dinosaurios. ¿Puedo pagar la renta creando dinero de la nada?
Eso me haría muy feliz en verdad. Podríamos abrir un canal en YouTube. ¿Por cuál tema te gustaría empezar tú? O claro, aún no pregunté tu nombre, querida. Me llamo Misari, y empezar por el principio de todo, el período precámbrico, sería lo ideal en verdad. ¿Y qué esperamos? Vamos a darle con todo. Muy buenas a todos ustedes, gente, espero que esta presentación les haya gustado mucho, ya que el comienzo de un lore que poco a poco iré puliendo, pero en sí, lo importante es el tema que hablaremos hoy, el cual, como vieron en el título, es el período precámbrico, el cual es un momento muy especial, ya que se trata nada más y nada menos que el principio de toda la vida en la Tierra. Así es, el principio de todo, es así que empezaremos con el período precámbrico, para luego posteriores vídeos ir trayendo las demás etapas de vida en la Tierra. Ahora sí, podemos empezar ya. El precámbrico o criptozoico es una división informal de la escala temporal geológica. La escala temporal geológica, escala de tiempo geológico o tabla cronoestratigráfica internacional, es el marco de referencia para representar los sucesos de la historia de la Tierra y de la vida ordenados cronológicamente. Establece divisiones y subdivisiones de las rocas según su edad relativa y del tiempo absoluto transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, en una doble dimensión, estratigráfica. El precámbrico es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra, más del 88%, que engloba los eones, ádico, arcaico y proterozoico. En geología, un eón se refiere a cada una de las divisiones mayores de tiempo de la historia de la Tierra usadas en la escala temporal geológica. Este tipo de divisiones son unidades geocronológicas, de tiempo, y su equivalente cronoestratigráfico, rocas formadas en ese mismo tiempo, se denomina eonotema. La categoría de rango superior es el supereón, y el rango inmediatamente inferior son las eras. El ádico o adeano es el primer eón y eonotema de la escala temporal geológica, y la primera división del precámbrico comienza en el momento en que se formó la Tierra hace unos 4.567 millones de años y termina hace 4.031 millones de años, durando unos 536 millones de años, cuando comienza el eón arcaico. El arcaico o arqueano, anteriormente conocido como arqueozoico, es el segundo eón y eonotema de la escala temporal geológica y griega. Por tanto, la segunda división del precámbrico comienza hace 4.000 millones de años, después del eón ádico, y finaliza hace 2.500 millones de años, cuando comienza el eón proterozoico, con una duración de 1.500 millones de años. El proterozoico es una división de la escala temporal geológica antes también conocida como algónquico o eozoico. Es un eón geológico perteneciente al precámbrico que abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Se caracteriza por la presencia de grandes cratones que darán lugar a las plataformas continentales. Las cordilleras generadas en este eón sufrieron los mismos procesos que los faneozoicos. La intensidad del metamorfismo disminuyó en este momento geológico. La Tierra sufre sus primeras glaciaciones y se registra una gran cantidad de estromatolitos. Sin duda, supusieron un importante cambio en la biota terrestre. Siguiendo con el precámbrico, este supereón comenzó cuando se formó la Tierra, hace entre 4.567 y 4.570 millones de años y terminó hace 542 millones de años, duró aproximadamente 4.027 millones de años y dio paso al eón fanerozoico, era paleozoico, y período cámbrico. El estudio del precámbrico es muy complejo, hubo un vulcanismo intenso, pero en general las rocas formadas durante este supereón están muy transformadas por diferentes ciclos orogénicos, y los fósiles son muy escasos. Una pequeña aclaración, el fanerozoico es el cuarto y último eón y eonotema de la escala temporal geológica que se extiende desde hace unos 539 millones de años hasta nuestros días. Con eso aclarado seguimos. Las rocas precámbricas son principalmente ígneas y metamórficas, en el cratón de Cabal Ósea Sudáfrica, en el cratón de Pilbara Ósea en Australia Occidental, en Suramérica, en la zona conocida como escudo guayanés, y en Groenlandia se encuentran las rocas terrestres más antiguas datadas en 3.800 millones de años aproximadamente.
Se sabe relativamente poco sobre el aproximadamente 7/8 de la historia de la Tierra, y lo que se conoce se ha descubierto en gran parte a partir de la década de 1960. El registro fósil del Precámbrico es más pobre que el del Fanerozoico subsiguiente, y los fósiles del Precámbrico tienen un uso limitado en bioestratigrafía. Esto se debe a que muchas rocas precámbricas han sido fuertemente metamorfoseadas, oscureciendo sus orígenes, mientras que otras han sido destruidas por la erosión, o permanecen profundamente enterradas bajo estratos fanerozoicos. Se cree que la Tierra se formó a partir de material en órbita alrededor del Sol aproximadamente a los 4.543 millones de años, y que pudo haber sido golpeada por otro planeta llamado Tea poco después de formarse. Una corteza estable estaba aparentemente en su lugar por 4.433 millones de años, ya que cristales de circón de Australia Occidental han sido fechados en 4.404 millones de años. Teia o Teia es un antiguo planeta hipotético en el sistema solar primitivo que, según la hipótesis del impacto gigante, chocó con la Tierra primitiva hace unos 4.500 millones de años, y algunos de los escombros expulsados resultantes se reunieron para formar la Luna. El término precámbrico es utilizado por geólogos y paleontólogos para discusiones generales que no requieren un nombre más específico de León, o sea el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Comisión Internacional de Estratigrafía consideran el término como informal, debido a que el lapso de tiempo que cae bajo el Precámbrico consta de 3 eones: el Ádico, el Arcaico y el Proterozoico. A veces se lo describe como un supereón, pero también se trata de un término informal, no definido por el ICS en su guía cronoestratigráfica. La ICS es la Comisión Internacional de Estratigrafía. En ese tiempo se produjeron los siguientes acontecimientos: formación de la litosfera, hidrosfera, la atmósfera, el origen y la evolución temprana de la Tierra. La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra, caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza y la zona más externa del manto, y mantiene un equilibrio isostático sobre la astenosfera, una capa plástica que forma parte del manto. Bueno, fue un viaje intenso, ¿no te parece, Miser? Y un tema sumamente interesante. Ya lo creo, si bien no pudimos dar todos los detalles que me había de este periodo, la verdad es que el video se hubiera extendido mucho más. Pues sí, es verdad, pero antes de cerrar el telón, es de importancia decir, no importa cuánto tardes en hacer y compartir las cosas que amas y te apasionas, recuerda que, no eres alguien rarito ni mucho menos, eres un ser humano, es normal que tengas pasiones, gustos y más, y si eso lo quieres compartir en internet o las personas está perfecto, no sientas vergüenza en sentir amor por lo que te gusta. Por cierto, Miseri, me puedo transformar en minita. ¿Qué opinas, chiquita?